Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio de la Universidad Nacional de Jujuy, del área de salud digital y la Red Federal de Abogados de Derecho a la Salud, hoy con un tema que nos convoca sumamente interesante, que es el prehospitalario en emergencia. Vamos a abordar la situación del paramédico en Argentina y voces desde otros horizontes, que la verdad que con un panel de lujo. Vamos a abordar Así que queremos agradecer a las organizaciones que apoyaron la presente actividad, que es la Fundación Escuela Argentina de Socorrismo y Primeros Auxilios, EASPA, la Sociedad Argentina de Medicina en Prehospitalario, SAMPRE, la Fundación UDEC, la Estación de Bomberos de Saltillo, México, y hoy nos convoca la situación tan destacada del personal de emergencia, donde no solamente cumplen funciones esenciales en ambulancias, sino en otras áreas. Asimismo, el COVID-19, y como lo ha demostrado en otros aspectos, nos ha demostrado que aún nos restan muchos sectores donde fortalecernos y cuidarlos. De allí que vamos a hablar hoy del prehospitalario en emergencia, situación del paramédico en Argentina y conocer otras voces desde el exterior. Para eso vamos a contar primero con la participación de la ciudad de Buenos Aires, el abogado Lucas Orlando, que es especialista en Derecho Prehospitalario y Sociedad Civil, es el co-coordinador de la Red Federal de Abogados de Derecho a la Salud, es el miembro del Instituto de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Capital Federal, es oficial de Bomberos Voluntarios de Pompeya Barracas, miembros del SINARGIR, coordinador del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para Cancillería, asesor y consultor de distintas instituciones, EASPA, Federación de Guardavidas, Scout de Argentina. Y él nos va a compartir la situación jurídica del paramédico en el prehospitalario. Bueno, bienvenido Lucas y te vamos dando la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá en esta parte. Siempre en los ciclos de webinar me tocó representar a la Red Federal de Derecho en Salud, pero ahora me toca ser uno del panel, así que vamos a abocarnos a eso por razones de tiempo. Bueno, yo voy a estar hablando del régimen legal justamente y voy a arrancar con algo tal vez duro, pero es la realidad que nos presenta. Y en primera, lo que quiero estar diciendo es que el Estado argentino, no el gobierno, el Estado argentino se encuentra con una deuda muy importante en el ámbito prehospitalario que le debe a la sociedad argentina, principalmente en los últimos 50 años, ¿sí? Y el régimen de jurídico que se está pidiendo y que se solicita que esté reconocido dentro a nivel nacional de la Argentina, los beneficiarios terminan siendo la misma sociedad misma. ¿Por qué? Porque al reconocer legalmente el ejercicio de la profesión y su capacitación, estamos logrando que haya menos muertes, menos discapacidades y menos recursos mal distribuidos, donde tenemos miles de ejemplos que nos pueden decir que justamente la participación prehospitalaria en un despacho a veces ahorran que la unidad de ambulancia no acceda en un triage de código rojo porque era una cuestión de situación verde de las cuales no requería, digamos, una urgencia. Pero vayamos ahora ampliando lo que acabo de decir con esta breve introducción. ¿Qué se entiende por prehospitalario? Todo lo que está por fuera del ámbito hospitalario. Y estamos hablando dentro de un ámbito hospitalario y hay un montón de recursos, áreas, logísticas, servicios, administrativos, gerenciales, de limpieza, de medicina, biología, análisis, etcétera, y enfermería y médicos, todos entrenados y capacitados para tratar de mantener la vida de una persona dentro de un ámbito hospitalario con los recursos establecidos. Ahora bien, en el ámbito prehospitalario, por fuera de esa situación, nos encontramos con los especialistas en emergencia, ¿sí? Y en estos casos, yo voy a estar resumiendo ahora, tenemos distintas, justamente a raíz de tanta falta de normativa, tenemos, por un lado, técnico de emergencias médicas, tenemos técnico de urgencias médicas, tenemos técnico superior de emergencias médicas, yo voy a tratar de generalizar todo bajo la figura de paramédico, ¿sí? Pero justamente acá donde también estamos necesitando esta normativa. Y la situación prehospitalaria atiende lo urgente y lo emergente. Lo urgente es cuando el riesgo de la vida de una persona es riesgo potencial, ¿sí? Y en la emergencia el riesgo es inminente. Por eso el personal prehospitalario está entrenado y capacitado justamente para tratar de mantener la vida de una persona en la situación que se encuentra. Ahí tenemos la gran diferencia y por eso muchas veces el personal de enfermería o de medicina sabemos que por qué no atienden vía pública, porque el entrenamiento opera por otra línea. Ahora bien, un dato importante, el prehospitalario está integrado en el sistema de emergencias médicas y el sistema de emergencias médicas en un orden jurídico
como en Argentina, está todo sistematizado, tiene su infraestructura, recursos, presupuestos y todo el servicio que hoy por hoy, por ejemplo, conocemos muchas veces el sistema SAME, como también se lo conoce, pero así también existen un montón de otros servicios de emergencias públicos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dentro de ese sistema de emergencia, el prehospitalario brilla por su ausencia en muchas cosas porque terminan haciendo un montón de otras tareas o un montón de otras facultades que a veces no va con la realidad. ¿Qué es el accionar del prehospitalario? Podemos hablar, quiero intentar resumir el gran protocolos internacionales, protocolos que están trabajados por el exterior, donde invierten en ellos todos los años. Ayer justamente se actualizó el protocolo de RCP por el sistema de AJA, de las cuales invierten, no es un gasto, es una inversión. ¿Para hacer qué? Para hacer las cosas mejores y para poder atender a una emergencia de una vida de una persona y tratar de que justamente que haya menos muertes, menos discapacidades y menos recursos mal destinados. Y el accionar del prehospitalario, a grande resumen, estamos hablando, su zona de trabajo es la ambulancia, es la guardia, es el estar en el despacho del operador, ¿sí? Arribar con tiempo al lugar de la emergencia, asegurar la escena. En ese aseguramiento de escena es donde recién puede hacer atención en el lugar del paciente y una vez asegurado el paciente, se va a proceder al traslado. Ahora bien, ¿qué es el paramédico? También es un tema que justamente nos tenemos que estar reconociendo a nivel legal. ¿Qué es un profesional calificado? Eso no lo podemos poner en duda jamás y es así. Y un dato importante, no es ni enfermero ni profesional de medicina, ¿sí? Se rige por los protocolos internacionales que recién comenté, reporta y recibe indicaciones del personal de enfermería y personal de medicina. Y aborda el sistema de errores, que es el sistema aéreo que se aplica, donde justamente se anuncian cuáles son los errores para no volverlo a cometerlo y seguir. En la historia argentina de la parte legal, bueno, ya lo comenté adelante, al principio, la realidad de esto que le debe muchísimo es la necesidad de los últimos 50 años. En la experiencia mía que me tocó de campo, a partir de las décadas del 90, llueven los conjuntos de desastre, de tragedia, de accidentes y un montón de cuestiones que la verdad el prehospitalario por su ausencia. Eso sí, este aprendizaje, esta superación que muchas veces organizan distintos institutos o escuelas, es terrible cómo reman contra la corriente a raíz de la falta de la norma. También así, ante la falta de norma, sabemos que existen otro tipo de grupos que no están colaborando en ese sentido. Por eso la seriedad de que tener como corresponde el régimen en general. Por eso también la pandemia en Argentina y el COVID trajo el desnudo total de que muchas veces en el ámbito de la han quedado a la vista y donde muchas veces el personal, hoy por hoy, de guardia que está cubriendo turnos no de 24 horas, 48 horas seguidas, ¿sí? Y están recibiendo los sueldos que no son acorde a eso. Y no es correcto que una persona esté 48 horas de guardia activa. Y así sobran los miles de ejemplos. Por eso también tuvimos hace poco en la ley de Silvio, que fue aprobada en el Congreso. Quiero citar dos fuentes del ámbito jurídico, una de la fuente internacional, desde el 2014, la Organización de las Naciones Unidas, junto con la Organización Mundial de la Salud, y viene tratando de instaurar siempre que el técnico de emergencias médicas esté en la primera respuesta. Es una necesidad prioritaria, como así también contemplados en las famosas Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Como fuente nacional, en la Argentina están compuestas de 24 jurisdicciones, de las cuales 9 de ellas ya poseen normas. Estamos hablando de Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Tucumán y La Rioja. En camino viene el proyecto de provincia de Chaco y provincia de Santa Cruz. Y también a nivel nacional tenemos por segunda vez el proyecto presentado, porque ya perdió estado parlamentario y está presentado por segunda vez. Y el ejercicio profesional, sabemos que no es una competencia delegada de las provincias al Estado de la Nación, pero es necesario un lineamiento nacional para que coordine y que evitemos tantos problemas que están existiendo hoy ahora, porque el objetivo acá es lograr una sociedad mucho más segura. Y tenemos el ejemplo de la ley del ejercicio profesional, la 27.155. Conclusión, la ausencia normativa nos está llevando de que no hay un ejercicio profesional como corresponde y tampoco no hay una capacitación oficial a seguir. Y eso es lo que estamos necesitando. Y estas serían las cuestiones más graves, más importantes. Pero también tenemos las menos graves. La menos grave es la falta de cobertura de salud. Yo integro la estación de bomberos de Pomilla Barracas. Hay bomberos voluntarios que carecen de obra social o de cobertura de salud y están arriesgando su vida para apagar el incendio de otra persona. ¿Se entiende lo que vamos? Tenemos una ausencia también de seguro de vida, la ausencia de reconocimiento legal del prehospitalario genera esto,
que no haya seguro de vida, que no haya un seguro social, no haya una protección de ART como corresponda, y sueldos acorde a la realidad de tareas. Hoy por hoy todos están haciendo un montón de cosas y no se ve en los recibos de sueldo, menos en las jubilaciones. Conclusión, necesitamos el compromiso del Estado argentino para que a través de los actores sociales, de las distintas escuelas, institutos y las personas que hoy acá nos están acompañando, de que ejerzamos este compromiso de tener un régimen nacional y reconocimiento oficial del prehospitalario, y obviamente desde acá yo me pongo a disposición junto con los compañeros de acá, donde nos van a estar acompañando y sabemos que estamos siempre empujando para el bien de todos. La verdad, esperemos que así sea y bueno, muchísimas gracias a todos. Hola, bueno, ahora muchas gracias Lucas, la verdad que es sumamente interesante. Ahora vamos a anunciar al siguiente invitado, que es de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Luciano Gandini, que es técnico superior en emergencias médicas, es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, socio fundador de la Organización Paramédicos Argentino, integró junto a otros colegas la primera escuela de prehospitalaria, es consultor y disertante en distintas jornadas nacionales e internacionales referido al prehospitalario y emergentología, y nos compartirá la importancia de la medicina prehospitalaria más que cargar y llevar, ¿no? Así que, bueno, Luciano, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias Luca por la invitación y un placer estar al lado de toda esta gente del panel. Ojalá que sea muy provechoso, como obviamente creo que tiene que hacer. Te agradezco, Luca, tus palabras. El pedido tuyo es un pedido de mucha gente, de hace te diría más de 20 años. Daniel puede dar fe y tantos que deberían estar acá, del pedido que vos hiciste, de que el prehospitalario o extrahospitalario, porque hay mucha gente que no va a ir al hospital, que se puede resolver la atención en donde sea, y bueno, debe ser reconocida. Yo la verdad que había preparado un montón de cosas y en 8 minutos se complica, pero quería hacer hincapié en tres cosas. Primero, que a mí pensar en el prehospitalario o en el extrahospitalario lo tuve que empezar a pensar recién cuando pude hacerme la idea de que a lo mejor no hacíamos las cosas bien. Y puede ser que en Argentina no hagamos las cosas bien. Esto parece una pavada, en otros países uno se vive midiendo y vive evaluando para ver cómo mejorar, pero en esta parte, en nuestro país, creo que todavía nos debemos eso. Y los que hemos tenido oportunidad de visitar otros lugares, de conocer otras realidades de atención extrahospitalaria, vemos que no hay una solución mágica, pero que todos tienen algo, digamos, en claro, y que es que la medicina extrahospitalaria salva vidas, que no es solamente un lugar, un momento donde hay que llegar rápido para agarrar al paciente y llevarlo rápido al hospital. Muchas veces se muere antes de llegar porque la ambulancia llega tarde, o se muere dentro de la ambulancia cuando en realidad la persona podría estar viva. Y esto, la verdad que quería decirlo de forma más leve, pero me parece que por el tiempo y por la situación no lo merece. Hoy hay gente que se muere en la calle que no tendría que morirse. Y hablamos de situaciones fáciles de atender, una obstrucción de vía aérea, muerte súbita que no hay un desfibrilador cerca, una persona con una hemorragia, y estoy nombrando tres situaciones donde no necesito un AUTIM, necesito un personal entrenado que llegue rápido o que la comunidad esté entrenada. Y cuando yo hablo de esto, y por ahí vos, Luca, me dijiste, bueno, vamos a hablar del sistema de emergencia, mucha gente tiene la idea del médico a domicilio, de que en Argentina, a las 4 de la mañana, si a vos te duele la muela, podés llamar a tu sistema de emergencia, pero en realidad para que te mande un médico a domicilio que te ponga un analgésico. En otros lugares, y eso cotiza en dólares, o no existe. La gente se levanta
y se va y se hace lo que tenga que hacer en el hospital y vuelve a la casa. Y en muchos sistemas de emergencia se ha tomado esto como una, acá en Argentina digo, como una, diríamos, hasta de cuestión de marketing, de decir, el médico va a tu casa. Estamos entre profesionales, quiero decirles que el médico va a la casa porque le pagan poco, porque son médicos recién recibidos y miles de cosas más, pero o sea, no sé, no es gracioso, lo lamentable de esto es que cuando vos tenés una emergencia o una urgencia y llamás a tu sistema de emergencia y llega a los 20 minutos, a lo mejor no hay nada que hacer por eso que vos llamaste. Entonces uno dice, ¿para qué tengo el sistema de emergencia? ¿Para que me lleve me calme el dolor de la muela? ¿O si mi papá tiene una muerte súbita, que llegue rápido un desfibrilador? Y creo que esa es también parte de lo que como sociedad nos debemos. Ahora, un par de cosas para terminar. Dije 3 cosas, ahora vamos a decir la última. Yo estoy convencido de que el personal que trabaja en el extrahospitalario debe ser personal entrenado para eso, debe ser personal que quiera trabajar de eso, que le guste, que sea un apasionado y que esté capacitado, que esté certificado y que renueve esa certificación, que hay miles de formas de hacerlo por competencias, como hoy estuvimos hablando hace un ratito, o por la forma que sea, pero que vos tengas la seguridad de que esa persona que va a venir a tu casa, al club, a la calle, a donde sea, te va a atender o te va a brindar el mejor cuidado posible en ese momento. Y si eso no lo entendemos, no podemos arrancar, porque cuando aparecieron todos los sistemas de emergencia, ¿de dónde aparecieron? De 3 lugares. De hospitales, de servicios fúnebres o de cuarteles de bomberos en otros lados. Entonces, en un hospital le dieron una ambulancia. ¿Y qué hicieron? Bueno, ¿quién va en la ambulancia? Y pone a un enfermero, un médico y alguien que maneje. Un poco más salían y decían, hace mucho tiempo, ¿no? Por favor, ¿vos podés manejar acá? Sí, bueno, subite. Entonces iban 3 personas a agarrar un paciente, subirlo rápido y llevarlo al hospital. La gente se muere en el trayecto muchas veces. Después otros modelos, como en Estados Unidos, dijeron, no podemos poner un médico acá, tenemos que formar técnicos. Los paramédicos en Estados Unidos nacen en el año 70, no es que hace 150 años que hay. O sea, entonces, cada país debe tomar su modelo, llevarlo a su realidad, pero tiene que ser un sistema que realmente funcione. Uno escucha hablar de que en Argentina es el modelo franco-alemán, porque tenemos médicos en la ambulancia, y uno cuando va a estudiar esto dice, bueno, en Londres hay médicos, sí, en Alemania, en Francia hay médicos en la ambulancia, pero son todos médicos anestesiólogos, no todos, pero entre otras especialidades son anestesiólogos, cirujanos, emergentólogos. Es gente, como en Londres, que llega y no llega necesariamente en una ambulancia, llega en un helicóptero, en un auto, en una moto, y si hay que hacer una toracotomía, abrirle el pecho a la persona en la calle, se lo hace. No digo que es lo habitual, pero quiero poner un ejemplo. Entonces, yo no digo que debemos tomar un modelo y seguirlo. Debemos pensar el nuestro. ¿Qué nos sirve en Argentina, donde tenemos una concentración de profesionales médicos en las grandes ciudades y fuera de las grandes ciudades hay ambulancias que no tienen nadie que la tripule, donde no dejamos, o como vos decís, todavía no legislamos al paramédico, que para mí debe ser un profesional de salud, no menos de 2.600 horas de entrenamiento y 3 años, pero eso después lo discutimos. Pero que vaya alguien que cuando vos necesites, llegue rápido la ambulancia o el primer respondiente, sea la moto, el auto, lo que sea, y realmente esto funcione. Por eso, para terminar, en el prehospitalario sí se salvan vidas, no es cargar y llevar, y la verdad es que los que estamos hace unos años en esto, yo realmente estoy cansado de que se muera gente que no se tiene que morir. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. La verdad que es sumamente interesante todo lo que vamos viendo y cómo tenemos que ir pensando y qué poco que estamos acostumbrados a pensar desde este lugar
las cuestiones vinculadas a la salud. Ahora le vamos a dar espacio al próximo disertante, que es de la ciudad de La Plata, es el doctor Daniel Corsiglia, que es médico, profesor y consultor en cardiología y especialista en medicina de emergencia, es director de recursos humanos de UDEC Sociedad Anónima, presidente de Fundac, UDEC y presidente de la CEMU, exdirector ejecutivo del Hospital San Juan de Dios, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, docente invitado en distintas instituciones. Y él nos va a compartir el modelo de profesional reflexivo de John y del aprendizaje por competencias. Así que, Daniel, bienvenido y tenés la palabra. Bueno, gracias, Paz. Gracias, Lucas. Es un gusto estar con ustedes. Como decía Luciano, hace tiempo que venimos peleando por este tema del paramédico, del técnico. Entonces yo lo quería tomar más desde otro lugar, es la mirada, recién hablamos de el chofer, el telefonista, bueno, creo que ha llegado el momento de plantearse que esas figuras no existen más. La figura que maneja el prehospitalario, y yo acá agregaría, y el hospitalario inicial, que es la cuña entre el hospital y cuando uno dice la guardia, ¿es parte del hospital o forma parte del área prehospitalaria? Es una cuña, ustedes saben que en la cadena de sobrevida donde se producen los peores problemas son en las interfaces. La interfaz de la guardia es un problema serio, porque a veces yo trabajo en el prehospitalario, me pongo la gorra de prehospitalario y cuando voy al hospital me pongo la gorra del hospital y me olvido de lo que hago en el prehospitalario. Eso le tiene que terminar. La idea es generar la figura de esto, del profesional reflexivo. Es un profesional sanitario que puede ser médico, que puede ser radiooperador, que puede ser técnico o paramédico o como uno lo quiera llamar, y que tiene como tareas precisamente eso, trabajar dentro de la reflexión. El modelo de John es un modelo pedagógico, no es para emergencias, pero así como el CRM de la psicología aplicada se utilizó para aeronáutica y ahora para emergencias, bueno, el profesional reflexivo también se puede utilizar de esta forma, ¿no? Es aquel que se entrena en la reflexión antes de la acción, en la reflexión durante la acción y en la reflexión después de la acción. De una forma u otra es lo que hacemos toda la vida, lo que hemos venido haciendo toda la vida, pero lo estamos poniendo nombre y apellido. ¿Cómo me formo previamente a la acción? Con el conocimiento, la capacitación, las 2.400 horas que decía Luciano. Eso es inexcusable, de alguna forma hay que hacerlo. Después vemos qué herramientas utilizamos ahora con la virtualidad, la presencialidad, bueno, hay que buscarle la vuelta. La política nos tiene que ayudar a terminar con esto, no nos tiene que poner trabas. Es decir, cuando uno va a sacar un producto que puede ser una carrera, tiene más problemas que soluciones, ¿no? La reflexión durante la acción es todo lo que tiene que ver con el entrenamiento en terreno y en la simulación. Es decir, cómo aprendo a manejarme en situaciones de crisis, porque vamos a trabajar en situación de crisis, no vamos a trabajar en situaciones donde estamos atrás de un vidrio, donde estamos con aire acondicionado. El escenario nuestro es un escenario complejo, impredecible y hostil. Tenemos que aprender a trabajar en ese escenario. Y después tenemos que reflexionar después de la acción. ¿Cómo utilizamos lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar? Y acá viene un cambio fundamental que es escaparnos de la cultura de la culpa y entrar en la cultura del error. Es decir, buscar el error es buscar el tesoro. Es tratar de saber qué es lo que nos pasó para poder revertirlo. Bueno, ejemplo, la pandemia. Si no aprendemos con la pandemia de los errores que hemos cometido y seguimos cometiendo los mismos errores, no vamos a salir más del problema. Es decir, hoy convivimos con la pandemia. Bueno, desde hace años convivimos con el drama prehospitalario. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, preocupándonos, ocupándonos, formándonos y tratar de terminar, por lo menos en la Argentina, con este deporte nacional, que es hablar de lo que no sabemos, ¿no?
Entonces, ¿quiénes ponen las leyes de emergencia? Los que no hacen emergencia. Por eso que tenemos, voy a ser despectivo si quieren, un fercho o un chofer, un médico y un enfermero. No, tiene que haber personal entrenado en prehospitalario, hospitalario inicial, que se entrene en manejar un móvil de cualquier característica, que se entrene en manejar el paciente crítico, que se entrene en hacer el traslado. Bueno, ahí le tenemos que sacar el sombrero a los americanos y aprender que la medicina puede ser medicalizada, puede ser no medicalizada, y yo creo que debe ser mixta. Dependerá del escenario en el cual nos movemos. Si yo me manejo en un lugar donde la posibilidad de tener médicos es escasa, formaré personal paramédico y tendré médicos a través de la telemedicina, de otros sistemas, que me vayan aportando pautas de acción como han hecho ellos. Es decir, y yo estoy seguro, capaz que después George nos lo puede decir, los Estados Unidos yo lo viví porque siempre íbamos a los EMS Today y aprender. No era porque ellos no tenían médicos, era porque los médicos eran muy costosos, porque nadie subía una ambulancia. Todavía nosotros en la Argentina tenemos la posibilidad de que el médico se siga enamorando del prehospitalario. Bueno, no lo perdamos, pero tampoco lo dejemos siempre en la posición de no ser el que va a entrenar al resto del personal. Tener un médico en un lugar de entrenamiento es un lujo, lo tenemos que aceptar, lo tenemos que considerar como un valor agregado, y ese valor agregado tiene que sustentarse en el técnico o en el paramédico. Si ustedes me preguntan a mí si tengo un accidente en vía pública, ¿quién quiero que me atienda? Un médico que tenga 30 años de experiencia, que no va a estar en la ambulancia, salvo algunos locos que siguen ahí funcionando, o un paramédico o un técnico entrenado. A mí me pasó, y los que me manejaron mejor fueron los paramédicos. Quiere decir que tenemos la posibilidad de llevarlo adelante. Es seguir siendo consecuente con esta idea y no bajarlo. Hay un dicho que lo voy a modificar, pero digamos es la respuesta cuando me digan, ¿y cómo hacemos esto? El burro no ama por lindo, sino por insistidor. Tenemos que insistir, y cuando no va, ir para atrás y volver para adelante. Y si no funciona, ir. Lo que sí le tenemos que generar a la gente es ofertas pedagógicas de distinto tipo. Es decir, que el entrenamiento sea bueno, sea real, no sea un producto comercial, sino sería gente que está involucrada en la enseñanza hacia el otro. Fíjense que es una de las actividades más solidarias que existen, la nuestra. Es decir, aprendemos a salvarle la vida al otro, o a intentar o aportar elementos para ayudarlo a que el otro. Es decir, también hay un poquito de egoísmo, porque uno, si le entrena a los demás, el día que me toque a mí, alguno de los que yo entrené me va a ayudar a resolver mi problema, ¿no? Pero creo que este concepto, como decíamos hoy, del profesional reflexivo es fundamental. Eso hace que un profesional reflexivo puede tener una gorra de médico, una gorra de técnico. Es decir, las variantes son muchas, y esas variantes se tienen que adaptar al escenario. Nosotros nos entrenamos en trabajar en escenarios y ahora por competencias, ¿no? Así que me parece que eso sería más o menos el cierre de lo que quería decir como base. Sigo insistiendo en que tenemos que seguir trabajando juntos, tenemos que pensar que hay un momento de cambio, y este es el momento de cambio. Bueno, gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. La verdad que es sumamente importante pensar en esto, ¿no? Digamos, en lo que es la profesionalización, no solo, digamos, las competencias y los valores, porque creo que es una profesión que conlleva además valores distintos a los que puede ser a veces la elección de otra profesión, ¿no? Digamos, que tiene que ver con la solidaridad, con la entrega, con el altruismo desmedido, ¿no? Digamos, o sin medida podría ser. Así que, bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Le vamos a dar paso al próximo disertante, es el que está más lejos, que es de la ciudad de Nueva York, de Estados Unidos, y es George Contreras. Él es doctor de salud pública, candidato.
con maestría en salud pública, maestría en empresas de hospitales, certificación de gestor de emergencias, subdirector del Centro de Medicina de Desastres del New York Medical College, profesor asistente del Instituto de Salud Pública del New York Medical College y paramédico del CEM de la ciudad de Nueva York. Y él nos va a compartir la situación en Estados Unidos y la importancia del prehospitalario profesional. Bueno, bienvenido George y tenés la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas. Primeramente quiero agradecer a Lucas por la invitación, es un placer estar con todos ustedes, y a Luciano, gracias también por estar conmigo en esta ocasión. Conozco ya a Luciano en una conferencia y ha sido un placer, y es un placer conocer el resto de los ponentes que están aquí hoy. Cuando me dijo Lucas que tengo 10 minutos para hablar, realmente que dije, ¿qué puedo decir en 10 minutos? Bueno, lo que quiero compartir con ustedes son varias cosas. Ya estoy casi 30 años trabajando como paramédico en la ciudad de Nueva York. Afortunadamente o desafortunadamente he vivido por tragedias que ha llegado aquí a nuestra ciudad. Y creo que es importante hacer énfasis en varios temas que han hecho Lucas, Luciano y Daniel. El primero que quiero mencionar es que es para mí personalmente muy importante que el personal que va a atender a las personas sean apropiadamente capacitadas y formadas. Creo que el sistema que tenemos aquí en los Estados Unidos, y voy a hablar enfocadamente aquí en Nueva York, porque toda mi carrera ha sido aquí en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y basado en los Estados Unidos, donde el papel del paramédico realmente es lo que muchos otros países quieren tratar de copiar. Yo creo que eso es un error. Deben tratar de ver cómo funciona ese sistema y adaptar a su propio país bajo las reglas, las normas y los protocolos que ya están establecidos. He visto problemas en países donde quieren adaptar el papel o el título de paramédico, pero legalmente no existe ese papel laboral en el país. Entonces crea un problema donde hay personas capacitadas y formadas como paramédicos, pero no pueden ejercer bajo la ley laboral. Y eso por eso creo que es muy importante que ustedes están haciendo esta iniciativa para establecer leyes que reconozca el papel del paramédico para que pueda funcionar ese paramédico dentro del sistema de salud. Obviamente, algo que quiero hacer énfasis es que aquí en los Estados Unidos el papel del paramédico, y quiero aclarar que cuando yo hablo de paramédicos en los Estados Unidos y en otros países hay dos niveles prehospitalarios: el técnico de urgencias médicas, que es el EMT, que es el nivel básico, y el paramédico, que es el nivel avanzado. Y muchos países han tratado de sobrepasar el nivel básico y han llegado al nivel paramédico, y igual tienen problemas porque no hay esa base fundamental en crear una línea básica. Y han creado el papel del paramédico y también no tienen esas leyes que protegen y apoyan al papel del paramédico que funcione bajo ese sistema de salud. Y creo que es muy importante. La única manera por la cual funciona aquí el paramédico en los Estados Unidos es porque está apoyado por leyes. La ley es que dirige, por ejemplo, un paramédico y un técnico de emergencias médicas, su papel, su lugar de trabajo es fuera del hospital. No puede trabajar en un hospital. Igual que un médico y una enfermera no puede trabajar fuera de un hospital en la calle. Son basadas en leyes. Y esto es lo que es muy importante. He estado en países donde, como he escuchado a Luciano y Daniel que han mencionado, que hay personal en las ambulancias que no necesariamente están formados. He estado en diferentes países donde hay terapistas físicos, anestesiólogos y otras especialidades que están en la ambulancia porque son médicos, pero realmente me han conversado personas que cuando llegan a una escena de una emergencia, realmente no están seguros cómo actuar porque eso no es su especialidad, pero como son médicos, le ponen en las ambulancias para que estén ahí. Por eso creo que es muy importante que el personal que esté ahí esté formado, capacitado, y algo que es muy importante que yo me sorprendo ver en muchos países, que no hay una ley de recertificación después que se formen como paramédicos. Aquí en los Estados Unidos hay que recertificarse cada 2 o 3 años, dependiendo de qué licencia tengan, pero tiene que recertificarse. Y eso, como mencionó Luciano,
asegura que el personal que está en la ambulancia está actualizado con las últimas novedades, datos científicos y formaciones, porque en muchos países que he visto, una persona se puede formar como técnico paramédico hace 15, 20 años y nunca se ha recertificado. O sea que para mí me preocupa mucho que esa persona esté todavía trabajando y quizás, como un ejemplo, esté haciendo el RCP como se hacía en el año 2000. Y eso no es correcto. Entonces, tienen que la persona recertificar bajo el sistema que ustedes quieran, cada 2 años, cada 3 años, pero que haya una norma que diga, bajo cada año hay que certificar. Aquí yo, como paramédico de 30 años de experiencia, todavía tengo que recertificar prácticamente y didácticamente cada 3 años. No importa el tiempo que uno esté ejerciendo. Y eso creo que es muy importante. También crear un grupo de instructores certificados por la misma organización que da la licencia a capacitar. Por ejemplo, yo soy instructor del estado de Nueva York, del Departamento de Salud para técnicos y paramédicos. Es un proceso muy largo que hay que hacer para ser instructor. Y, o sea, yo, bajo esa certificación, yo puedo dar clases y crear nuevos técnicos y paramédicos. No es que cualquiera puede poner un instituto, abrir un curso, tiene que estar certificado por la misma organización que certifica a esa persona y decir, bueno, esta persona ha pasado las competencias, no solamente las competencias clínicas, sino las competencias de educación y muchas veces se escucha de pedagogía. Yo quiero introducir un nuevo concepto que no estamos realmente haciendo pedagogía, sino andragogía, porque estamos hablando de educación de adultos, no realmente de niños, sino de adultos. Para ser técnico paramédico, por lo menos aquí en los Estados Unidos, tienen que tener por lo menos 17 años y quizás usan el término pedagogía porque está en 17 años un poco ya como adolescente, pero realmente la mayoría de las personas que entran a este campo ya tienen más de 20, 21 años y ya son adultos. Entonces la experiencia de cómo ejercer educación para adultos es un poco diferente en el tema de educación y hay que usar eso para nuestra ventaja. La diferencia voy a mencionar bien rápidamente entre técnico y paramédico aquí en los Estados Unidos. El técnico aquí tiene 200 horas de formación, el paramédico 2,000 horas de formación, grado universitario de 2 años aquí, porque las carreras técnicas aquí en los Estados Unidos son de 2 años. Las de licenciatura son de 4. Aquí no hay nada intermedio de 3 años. Entonces, o son de 2 o son de 4. Por ejemplo, y otras cosas que nos ayudan, porque creo que es muy importante tener el respaldo legal. Por ejemplo, durante el COVID aquí en la ciudad de Nueva York pasamos por momentos muy difíciles. Y creo que es importante reconocer la importancia de tener planes ya preestablecidos. Ejemplo, en marzo, cuando estuvimos en el pico, nos vimos colapsando el sistema prehospitalario en la ciudad de Nueva York. Los digo, no es ningún secreto. Quizás hayan visto las noticias. Estaban normalmente 4,000, 4,500 avisos por día en un sistema muy ocupado aquí en la ciudad. Durante el pico llegamos a más de 7,000 llamadas por día, que fue algo muy, muy fuerte para el sistema. Fue tan grande que el alcalde y el comisionado de servicios prehospitalarios pidió a la gente que no llamen al 911 a no ser que sea una emergencia real. A ese punto llegamos. Llegó tanto al nivel que tuvieron que activar un plan que ya tenían de contingencia, que era un plan federal que se activó, lo que llamamos un contrato de ambulancia nacional, National Ambulance Contract, en el cual se pidió asistencia mutua al resto de los estados del país. Y usando ese plan, se pudo pedir 400 ambulancias con 1,600 técnicos y paramédicos que vinieron a asistir a la ciudad de Nueva York durante esos tiempos. Eso es algo que no se hizo en ese momento, es algo que ya estaba hecho, ya estaba planificado, simplemente tuvieron que activarlos. Y eso creo que es muy importante. Con el minuto que me queda, quiero también decir, los apoyos legales sumamente importantes porque durante esos tiempos tuvimos que cambiar nuestras actuaciones con los pacientes basado en actos legales.
¿Qué significa? Cambiamos protocolos y usamos protocolos de desastres, que significa cuando llegamos a pacientes que no estaban críticos, le dejábamos en casa. No es lo normal para nosotros. Le dejábamos en casa, decir si se pone peor, llame otra vez al 911. Cuando estuvimos con pacientes que estaban en paro cardiorrespiratorio, usualmente se pasa más tiempo con el paciente. El nuevo protocolo era 20 minutos. Si no había reanimación, se terminaba los esfuerzos y damos el tiempo de muerte. Son cosas que fue la primera vez que yo vi en mis 30 años aquí en Nueva York, que tuvimos que llegar a ese punto. Perdón que me paso de tiempo, pero creo que es algo muy importante que vean como nosotros, de un ejemplo. No digo que somos los mejores, yo nunca digo que soy lo mejor en nada. Véanos como ejemplo y lo que puedan usar, aprendan de nuestros errores porque hemos hecho muchos y estoy aquí para colaborar en lo que quieran. Me gusta esto, la educación de salud pública, la preparación, y creo que sería algo magnífico si pueden llegar a un punto en Argentina donde esté reconocido el papel del paramédico. Muchas gracias. Muchas gracias, George. La verdad que también nos lleva a pensar mucho y nada, de los nuevos desafíos que se nos van a enfrentar en lo que es la formación y poder pensar también, digamos, como otro aprendizaje de la pandemia, cómo poder hacer alianzas para la formación, ¿no? Porque, digamos, en muchas instancias no existe formación y como ya lo han manifestado, sube a la ambulancia gente que no tiene preparación. Pero, digamos, cómo la pandemia también, a través de la virtualidad, la educación virtual, nos está planteando nuevos paradigmas y quizás se puedan pensar en alianzas, acá quizás un aporte desde la universidad, de pensar en alianzas estratégicas, ¿no? Digamos, como para pensar nuevas instancias de formación, también nuevos paradigmas. La simulación me parece que en lo que hace a la formación del paramédico es esencial, ¿no? Y bueno, muchas cuestiones como para seguir pensando, pero bueno, vamos a ir, la verdad que los vamos felicitando hasta ahora porque vienen impecables con el tiempo, creo que han sido el mejor grupo que hemos tenido en toda esta pandemia, así que les vamos haciendo esta felicitación, me lo dice el equipo técnico también, y bueno, por último le vamos a dar espacio a nuestra última disertante, ¿no? Primero vamos a solicitar disculpas porque por cuestiones de urgencia y por su función paramédica no nos va a poder estar acompañando el teniente Javier Saucedo Barrera, pero sí lo hará en su lugar una integrante de su mismo equipo de trabajo, que es de la ciudad de Saltillo, de México, Tania Martínez Dávila. Ella es enfermera, especialista en terapia intensiva, es técnica de urgencias médicas, es bombera y es licenciada en Derecho, y nos va a compartir la situación en México y la importancia del prehospitalario profesional. Bienvenida, colega. Así que te das la palabra, Tania, y después ya vamos a dejar espacio, después de las palabras de Tania, vamos a abrir un espacio para preguntas. Buenas tardes, primeramente. Mi nombre es Tania Martínez. Yo me desempeño como bombero y paramédico en el heroico Cuerpo de Bomberos de Saltillo. Al igual como dijo Luciano, sí, es un tema muy extenso y la verdad también tenía mucho preparado, pero casi estoy viendo que es la misma problemática en otros países. Yo pensé que solamente aquí en México hacía la falta de decir que es la capacitación que tiene un paramédico, ¿verdad? Aquí nosotros en Saltillo, bueno, en la República Mexicana tenemos una norma, la 034 del sector de Secretaría de Salud, A3, 2013, que es la regulación de los servicios de salud, atención médica y prehospitalaria, pero que solo se ha llevado a cabo en algunos estados, pues al igual que otros países, estamos también muy acostumbrados a la actuación más de antes. Me refiero a que mucho personal ya está muy arraigado a desempeñar sus trabajos de una manera como fueron aprendiendo, de acuerdo a las necesidades y por la falta de lineamientos, claro. Bien, esta norma establece los criterios mínimos que se deben cumplir en la prestación de atención médica prehospitalaria, las características principales del equipamiento e insumos de las unidades, tipos de ambulancias y la formación académica que debe tener el personal que presta el servicio. En este punto, la norma solamente menciona así que debe de contar con capacitación de acuerdo a niveles, basándose en los lineamientos de Cruz Roja, pues fue la institución que trajo a México, se podría decir, la definición de un paramédico o un socorrista.
En estos niveles se habla de un TUM que es un técnico en urgencias médicas nivel básico, que es quien presta la primera atención ya de una forma más profesional, se podría decir, no tanto como un primer respondiente, aplicando técnicas no invasivas. Otro nivel es el intermedio, que es donde el TUM ya puede hacer algunos procedimientos más avanzados como terapia intravenosa, lectura de electrocardiogramas, soporte vital avanzado, y el nivel avanzado que ya realiza procedimientos más invasivos al paciente. Habla también que dependiendo del área geográfica y necesidades de la población son las aptitudes que tendrá el paramédico. Dentro de la misma se mencionan normas para complementar, extrayéndose de ellas lo que se adecua al servicio. Es decir, por un ejemplo, es una norma 004 igual de Secretaría de Salud, del expediente clínico. Esta norma es a nivel hospital y se adecua a los llenados de los formatos de atención prehospitalaria, siguiendo los lineamientos en cuanto a la información que debe contener, el manejo de datos del usuario, patologías, consentimientos, así como procedimientos realizados. Otra norma oficial mexicana, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como es la norma 017, equipo de protección personal, donde se mencionan los requisitos mínimos para el uso del equipo de protección y el correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo. Pero si notamos estas normas, solo, por ejemplo, la del trabajo solo habla de trabajo en general, o sea, se aplica, solamente se extrae para donde se da un trabajo y existe un riesgo, solamente se adecua al área prehospitalaria. Así como estas dos normas que menciono, hay otras 6 que mencionan dentro de esta misma norma, ¿verdad? Como un respaldo. Esta norma oficial mexicana no menciona específicamente qué conocimientos debe hacer del perfil de un paramédico en cuanto a su capacitación. Menciona los niveles y, como dije, la atención básica no invasiva, pero hasta dónde es el conocimiento o qué temas debe saber el personal. Solo menciona que debe tener los conocimientos de acuerdo al nivel de atención. Lo que sí especifica es que toda la responsabilidad técnico-médica administrativa recae en un centro regulador de urgencias médicas, que es lo que aquí en México llamamos CRUM, el cual se deberá instalar en el sistema que reciba las urgencias. En Coahuila aquí manejamos el número de emergencias, es el 911. De aquí se lanza a un médico que deberá tomar las decisiones de acuerdo a la urgencia. ¿Y de qué manera? A través de la llegada del paramédico al lugar, y debe decir la situación que ha encontrado, realizar la evaluación del usuario, dando estos datos al sistema y esperando se le indique de qué procedimiento o qué actuación deberá realizar. Así lo marca la norma. Sobre este actuar en nuestro país, pues sí, todavía hay muchas dudas, pues sabemos que cada enfermedad o cada urgencia es diferente en cada usuario. Entonces no se ha limado, digamos, legalmente cómo recaería en la actuación, si sería directamente con el personal que se encuentra en el lugar o en el CRUM, que toma de cierta manera, según la norma, la responsabilidad de actuación por darle indicación. Incluso se han presentado casos en donde el paramédico actúa de acuerdo a la situación e implementando los conocimientos adecuados y se llegan a presentar demandas, y es aquí donde se ve la falla en el respaldo legal. Pero como mencioné al inicio, aún falta mucho por implementar en cuanto a la actuación. En cuanto a las especificaciones de la norma 034, en cuanto al perfil del personal prehospitalario, no es específico, queda una laguna jurídica pues enorme, ¿verdad? Que se llena a veces por ejemplo, con un manual guía del TUM básico realizado por la misma Secretaría de Salud y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud en México, la cual menciona así tal cual que la atención prehospitalaria es otorgada por personal no formado, que cuenta con muchos años de práctica, lo que hace necesario integrar un sistema de supervisión. O sea, lo que se refiere es al CRUM, como lo mencioné anteriormente. Y indica también que la certificación del paramédico debe ser otorgada por un órgano rector externo, independiente, con calidad moral y reconocimiento social, asesorado por un comité de expertos que establezca los periodos de certificación con un sistema de evaluación confiable y válido, y que cuando cuente con una estructura de supervisión externa. En esta parte se refiere más como a las asociaciones americanas del corazón, que es la AJA, ¿verdad?, que nos expide las certificaciones en RCP
y es la más, bueno, una de las más reconocidas aquí en México. La norma menciona que cada institución debe seguir protocolos de actuación propios, dejando un espacio, como mencioné, libre, no específico en cuanto al conocimiento de un paramédico. Y llegamos a lo mismo, que aquí en México, como en muchos más países, a pesar de que durante muchos años existe el personal prehospitalario, aún falta atención para crear un plan educativo generalizado y así se pueda fijar una norma que abarque a todo el personal o incluso un código de procedimientos de atención prehospitalaria, ¿verdad? Que sería lo ideal. Aquí en el departamento de bomberos del municipio, el paramédico debe contar mínimo con un curso impartido por la institución Cruz Roja o contar con una carrera afines de la salud, como enfermería o medicina. Claro, tomando además certificaciones reguladas por organizaciones americanas, como la que mencionaba la AJA, y tener experiencia en el ámbito prehospitalario. Y en cuanto a las unidades que manejamos, estamos bajo el régimen de ambulancias tipo básicas, no contamos con medicamentos ni material invasivo, y para contar con más respaldo legal en las actuaciones, aquí en el departamento se creó un comité de capacitación con personal capacitado, bueno, que cuenta con carreras como medicina, licenciaturas en protección civil, licenciaturas en derecho, enfermería, entre otras carreras. Y en estos momentos están realizando un proyecto de protocolos para cumplir lo que se estipula en la norma oficial, que a final de cuentas creará el respaldo legal en los protocolos institucionales, así mismo lo menciona la norma. Como vemos, pues sí, queda un largo camino de investigación. Y pues escuchándolos yo, lo que mencionaban, pues casi tenemos el mismo modelo de que el personal prehospitalario es cualquier persona que no cuenta a veces con un título. Bueno, aquí ya se ha pedido más que cuenten mínimo con un curso de técnico en urgencias médicas básicas. Bueno, muchísimas gracias, Tania. La verdad que también, digamos, un pantallazo, una mirada de la realidad de ustedes en México. Bueno, la verdad que excelentes las 5 exposiciones. Ahora vamos a abrir un poco a las preguntas, pero digamos, rescatando un poco de todo lo que fuimos escuchando, me parece que es importante fundamentalmente la jerarquización del prehospitalario, ¿no? Digamos, y esto dándolo en 2 dimensiones. Una que tenga que ver con la protección jurídica, porque se exigen responsabilidades, pero se sostienen sobre la buena voluntad, ¿no? Entonces, digamos, esto tiene que ir escalonando, tiene que ir creciendo, quizás, digamos, no para hacer una comparación, pero sí como fue el proceso de enfermería. Primero eran las enfermeras, digamos, empíricas, después vinieron las enfermeras profesionales, las técnicas, y ya estamos hablando de licenciatura, quizás sea un recorrido parecido el que tenga que hacer el prehospitalario, y fundamentalmente la capacitación y la formación, porque cuando exigimos responsabilidad, también exigimos saberes y competencias en contextos muy distintos, ¿no? Porque, digamos, los contextos donde se da el prehospitalario puede ser tanto urbano como rural, puede ser a través de, como decíamos, motos, ambulancias o aéreo, o sea, es una dimensión multicausal, multifactorial. Entonces, me parece que tenemos que rejerarquizar y en esto va a haber que seguir debatiendo mucho para afuera de quienes hacen prehospitalarios. Me parece que, digamos, que como comunidad tenemos que abrir este debate. Quienes estamos en el campo de la salud y en el campo del derecho tenemos que profundizar y creo que tenemos que apoyar más todavía este debate, porque es un debate que todavía está invisibilizado por fuera de quienes hacen prehospitalario. Así que agradecerle a todos que nos hayan abierto un poco más la mirada y la cabeza, ¿no? A pensar todo lo que se está haciendo, porque fundamentalmente sabemos la cantidad de vidas que se salvan en el prehospitalario, ¿no? Digamos, y a veces quizás son números que no los estamos viendo en las estadísticas sanitarias, ¿no? Que generalmente lo que hacemos es contar muertes. Entonces, me parece que contar las vidas que se salvan es lo que nos va a dar esta dimensión de responsabilidad. Paso esto para cerrar un poco, digamos, creo que quedaron marcos legales y capacitación y quizás poder pensar en estrategias. La universidad también tiene que pensar qué es lo que tiene que hacer. No digo la Universidad de Jujuy, las universidades y los espacios de formación tenemos que pensar, por lo menos en la Argentina, qué espacio le tenemos que dar al prehospitalario, pero algunas de las preguntas que fueron, primero felicitaciones y tenemos participación de todas partes de la Argentina y también de México y de otros lados, preguntarles
y lo dejo abierto a ver a quien quiera responder, ¿qué es lo que se necesita además de la ley? Sabemos que una ley es necesaria y creo que algo muy importante que es una ley hecha por quienes hacen prehospitalario, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar que a pesar de las leyes, creo que es muy importante tener el apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Educación para que pueda formar las competencias que se piden del paramédico. Igual como aquí en los Estados Unidos hay competencias para un médico, enfermera, personas que hasta que arreglan uñas, que dan masajes. Cada profesión tiene sus leyes, sus competencias y dentro de eso están los requisitos educativos. Entonces, si hay ese tipo de formación concreta y información concreta basada en esas regulaciones, es que pueden abrir instituciones, institutos, universidades, programas. Entonces, educativamente hay esas bases y después legalmente están las dos, legalmente está apoyado. Entonces, se necesitan las dos cosas, porque si no hay una, pero hay la otra, queda ese espacio que permite tener un poco de incertidumbre y eso es peligroso, especialmente en este campo. Otra pregunta que surge, no sé, creo, Daniel, si querías decir algo, ¿estás muteado o no? Estás muteado, Daniel, me Muteado, parece. sí. Ahí está. No, una cosa con respecto a las competencias que no hay que dejarlo de lado. Nosotros en general nos centramos en las competencias específicas, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Las transversales, las que tenían que ver con lo que decías vos de los valores, de la comunicación, a veces uno lo deja de lado. Es decir, sin duda que tenemos que tener competencias específicas, pero a todo personal, médico, paramédico, le tenemos que exigir competencias transversales. Es decir, ya la empatía dejó de ser una alternativa. Para nosotros tiene que ser una obligación. Un poco lo que decías vos. Acá no solamente va a ser paramédico técnico o médico emergentólogo el que quiera, sino el que deba y el que pueda, el que tenga características humanas. Francisco Maglio decía, ninguno es mejor profesional que lo que es como persona, ¿no? Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Quiero comentar que justamente eso es un... perdón. Iba a mencionar algo que justamente eso son una de las nuevas competencias que hay aquí en los Estados Unidos. Se llama la parte afectiva. Y eso tiene que ver la puntualidad, el aseo, cómo se comporta con personas que no son necesariamente específicas para la profesión, sino como ser humano son cosas que son muy importantes y en los programas ahora son parte de la puntuación del estudiante. Entonces, por más bueno que sea, si no llega a tiempo a sus pasantías, si no trata con respeto al paciente, son cosas que pierde puntos del estudiante y es parte del currículum y de la calificación. Sí, Lucas, querías decir algo. No, dos palabras a la pregunta que manifestaste de que el compromiso, tenemos que, primero, a las instituciones y escuelas que estamos trabajando muy arduamente desde la profesionalización, darle el ejemplo, seguir logrando el ejemplo y contagiar en ese sentido. Y al privado y al sector público de hospitales o de sanatorios y clínicas, también el mejor compromiso que pueden llegar a hacer hasta que no esté la ley o el régimen jurídico completo, es obrar con el ejemplo y hacer las cosas en forma correcta. Sí, otra cuestión que quedó ahí, sí, Luciana, después, sí. No, pero si querés para cerrar esto, porque tiene que ver con otro contexto. Quería preguntar cómo es la articulación entre lo público y lo privado, porque también, digamos, es un espacio importante para visualizar ese, ¿no? Dentro, por eso, si querés cerrar lo anterior y después me responden esto. Dale. No, yo lo que quería decir es que yo creo que está bien, es muy importante que uno busque referencia en el exterior, en países que hace algunos años que vienen con esto, y después es sumar un grupo de profesionales de acá, que realmente hay, si se busca hay muchos muy buenos, y que pueden tranquilamente definir una currícula de ese sistema de emergencias médicas que es mejor para Argentina. Y la clave, creo que una gran clave es entender que todos somos aliados en la atención del paciente. Acá no hay una
guerra como a veces parece que hay entre el médico, el enfermero, el despachador, el paramédico, que si el médico es mejor o peor, que si el enfermero es mejor o peor, que si esas son cuestiones ridículas que no nos llevan a nada, no avanzamos, nos detenemos en eso, y hay un montón de legislación que yo estoy seguro, sin tener la certeza, pero estoy muy seguro que no ha avanzado por eso, porque el médico dice, el paramédico me va a sacar el trabajo, un ejemplo, ¿no? O el enfermero dice, no, pero yo, y nos olvidamos de que todos tenemos un único objetivo, que es atender a ese paciente que sufre una emergencia. Y ese paciente no te va a preguntar si sos enfermero, si sos médico, si sos técnico. Te va a aceptar esa ayuda que vos le des. Entonces creo que tenemos que partir de ahí. Todos somos diferentes eslabones de una misma cadena. Y si no entendemos eso, no podemos comenzar. Bueno, nada, ya estamos, digamos, con el tiempo justo y sé que George tiene que ir a tomar guardia. No sé si quieren decir algo más y si no, vamos a ir cerrando. No, bueno, nada, agradecerles profundamente. Yo me voy a tomar un atrevimiento personal y le voy a dedicar este conversatorio a mi hermano que hace prehospitalario hace 30 años y es mi mayor ejemplo y admiración en él a todos porque sé lo que significa esto. Así que, bueno, agradecerles profundamente que nos hayan llevado y que hayamos podido poner en agenda este tema, que creo que lo vamos a seguir sosteniendo. Probablemente vayamos a hacer otro porque es sumamente interesante y tener que abordarlo. Y como decía Daniel, es una interfase. No podemos no verlo, no podemos mirar la salud solo desde la puerta del hospital para adentro. Tanto el prehospitalario como lo que es la atención primaria de la salud, tenemos que entender y tener una mirada holística de lo que significa la salud y la atención de la enfermedad, por supuesto, pero como ciclos complementarios. Así que, bueno, el objetivo de estos conversatorios entre Salud Digital UNJU y la Red Federal de Derecho a la Salud es poder ampliar las miradas, poder traer distintas voces como estaba planteado esto. Así que hoy agradecemos a este primer conversatorio internacional. Muchas gracias, Lucas, por organizarlo. Y ya vamos a estar, no sé si querés anunciarlo vos, Lucas, en tu doble sombrero ahora de coordinador de la Red Federal. Vamos a tener un próximo conversatorio, ¿no? sobre vacunas que vamos a estar fijando la fecha. Sí, no, yo quiero... Sí, yo quiero agradecer principalmente a los disertantes porque el tema que estuvimos tratando hoy y bajarlo a 10 minutos de una presentación de cada uno fue muy difícil. Tuvimos que manejar todo 30 años de experiencia y un desafío y la verdad que es admirable compartir y bueno, y encima todo esto, el esfuerzo que están haciendo muchos. Tenemos, en un mismo espacio, Nueva York, México, La Plata, Rosario y Jujuy, es increíble. Por otro lado, agradecer muchísimo a la Universidad Nacional de Jujuy y Salud Digital, Paz Bocio, que está acá dirigiendo, la verdad, te agradecemos muchísimo por todo lo que estás haciendo. Agradecer a Alan Gobato como coordinador principal de la Red Federal de Derecho en Salud, que también, junto con él, estamos logrando hacer muchísimas cosas en este cambio del derecho a la salud que nos vemos. Y algo que me estaba emocionando y estaba mirando en mi otra computadora el chat y estaba leyendo, es increíble la cantidad de acompañamiento que estamos teniendo. No quiero mencionar a todos porque no va a alcanzar, pero hay todos los comentarios que tenemos en el chat del video, damos fe de esas personas que están en el terreno de campo, que sufren muchísimo, a veces la desgracia del prójimo, y están ahí a pesar de todo, con sus 24 horas, con sus 36 horas de guardias encima, sin cansancio, con mucho esfuerzo y están ahí trabajando siempre a pleno. Y también los vemos muchas veces como líderes de proyectos tratando de incidir en políticas públicas y llevar a este orden que tanto solicitamos del prehospitalario. La verdad me llena de corazón. Bueno, nada más que muchísimas gracias sinceramente a todos y desde la Red Federal de Derecho en Salud, junto con la Universidad Nacional de Jujuy, vamos a estar anunciando posiblemente ya cerca del 5 de noviembre, no lo tenemos confirmado, y vamos a tratar el tema tan delicado de hoy en día de Argentina sobre la legislación de la vacuna contra el COVID, donde tenemos mucha situación para comentar ahí del punto de vista jurídico y por ende ya hay muchas voces de la sociedad civil de la salud que están haciendo también sus alarmas, digamos, de interrogación. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y damos por finalizado este conversatorio sobre prehospitalario y mucha fuerza a todos que siguen ahí en la calle salvando vidas.
todo lo que están mencionando los compañeros, del secretariado. Muchas gracias a chao. todos. Ahí estamos. Gracias.